Veremos en este programa, en este tema, que hay un punto de las 4 señales internas que Elena de White menciona ocurrirán dentro de la iglesia y que serán símbolo inequívoco de que Cristo está ya a las puertas. Una de ellas tiene que ver con el tema de esta tarde. La sexualidad, pero no la sexualidad fuera del matrimonio, porque esto está descontado, que no es correcto. Yo no voy a tocar, como dije también en la previa, no voy a tocar en este tema el sexo entre solteros, porque eso no tiene ninguna injerencia aquí. Se supone que tú sabes que como soltero, si lo estás, no tienes ningún derecho a tener vida sexual con nadie. Eso queda clarísimo. Y creo que todo el mundo lo entiende. Es más, decimos, yo estoy muy bien porque estoy soltero y no tengo vida sexual con nadie, así que estoy muy bien. Si estoy casado, digo, estoy casado, yo no tengo ningún tipo de sexo con otra persona que no sea mi pareja, mi esposo o mi esposa, de modo que estoy bien. Pero nos engañamos porque hay un problema allí. El tema se titula Sexualidad con sabor al cantar de los cantares o con sabor al valle de Sidín. Hay una gran dicotomía allí, ¿verdad? Ustedes pueden ver que el cantar de los cantares es el cantar por excelencia. Salomón tuvo muchos cantos, más de 1000. Sin embargo, solamente uno de ellos quedó registrado para que tú te des cuenta de la importancia del mismo. Es más, la expresión en hebrea para cantar en los cantares es muy parecida a la de Kodesh Kodashim, que significa, ustedes saben muy bien, el santo de los santos, el lugar santísimo. De modo que este libro nos da una pauta, porque está relacionado con la sexualidad, con el amor eros, con el amor fileo, con el amor estergo y con el amor ágape también, todos juntos. Y todo eso es un combo que sin duda Dios considera como sagrado, muy sagrado. Ustedes ven aquí a mis espaldas, en el background, ustedes ven unas manos, ¿verdad? ¿Las pueden seguir ahí? La mano de una pareja estrechada con amor, con respeto. Cuando uno toca la mano de su esposo o su esposa, ¿uno qué siente? ¿O qué debería sentir en todo caso? Sentir protección, sentir respeto, sentir amor, por supuesto, que incluye todas estas cosas. Sin embargo, lamentablemente, y eso lo vamos a leer en un momento, vamos a ir viendo cómo algunas cosas que estamos haciendo de repente en nuestra vida sexual matrimonial, repito, están siendo algo abominable para Dios. Antes de entrar en sí ya a las diapositivas, quiero recordarles algo. Ustedes sin duda recuerdan cuando Israel vencía a todos sus enemigos, ¿verdad? Salían y derrotaban a Jericó, derrotaban a Seón, derrotaban a Ojos de Basán. No tenían rivales, ¿cierto? Pero cuando de repente Josué dijo, hay una ciudad pequeña llamada Jai, así que vamos a ir para allá con menos cantidad de gente, porque en verdad, si Jericó no pudo con nosotros, si Seón o Oj de Basán no pudo con nosotros, entonces Jai mucho menos. Y ustedes saben muy bien qué pasó. Cuando fueron a pelear contra Jai, ¿qué pasó en ese momento? Israel perdió la batalla y murieron 36 israelitas. Ustedes dirán, bueno, son pocas bajas, entre comillas, porque una guerra mueren miles de miles como ahora en Ucrania con Rusia. Sin embargo, mis amigos, cuando Dios está contigo, no hay ninguna baja. No muere nadie, porque Dios te protege. ¿Por qué razón fue que Jai venció a Israel? Josué se sintió mal. Él estaba seguro de la victoria, pero él había olvidado algo. Consultar con Dios. Si él hubiera consultado con Dios previo a la batalla con Jai, ¿qué hubiera pasado? Dios le hubiera dicho, hay, ¿qué cosa? Anatema en Israel. ¿Qué es anatema, mis amigos? Para hacerlo sencillo, anatema es algo maldito por Dios, algo abominable para Dios, algo repugnante para Dios. A veces tenemos la equivocada actitud de minimizar las cosas y decir, no, a Dios no le gusta. Pero yo quiero que ustedes cambien ese pensamiento de aquí en adelante y lo que a Dios no le gusta, mejor coloquen la verdadera expresión. Lo que a Dios, lo que a Dios abomina, lo que a Dios le repugna. Porque, por ejemplo, digamos, si yo digo, a mí no me gusta el brócoli, o también le llaman brécol en otras partes, no me gusta el brócoli. Cuando yo me sirvo un plato con brócoli, con brécol, pues no quiero comerlo porque no me gusta esa verdura.
Sin embargo, cuando a mí me ofrece ese platillo, yo digo, gracias, pero no me gusta. Jamás se me ocurriría decir, me repugna el brócoli o abomino el brócoli, porque puedo verlo, es una planta como cualquier otra. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo decir a Dios no le gusta con a Dios le genera repulsión? Tenemos que cambiar ese chip, porque cuando tú te des cuenta que a Dios algo le repugna, algo le es abominable, también a ti terminará por serte igual que a Dios repugnante. Y si no lo es en este momento, pues tenemos una llave mágica, por así decirlo. Señor, ayúdame a que me repugne lo que a ti te repugna, a que yo tenga el menor deseo, el mínimo deseo, cada día vaya desapareciendo de mi forma de pensar, el pensar, para la redundancia, o el hacer algo que a ti te sea abominable. Hubo entonces anatema en Israel y por eso Israel perdió la batalla. ¿Te has puesto a pensar que de repente por qué razón a veces no nos va bien? Algunos dirán, es que no era el plan de Dios. Es posible, pero hay mucha posibilidad de que no te vaya bien en la vida, aunque estés en la iglesia, porque estás haciendo algo abominable para Dios. Estás tocando del anatema. Recuerden, anatema es algo maldito para Dios. Y no debes ni pensar ni tocarlo, porque si no, tú también te conviertes en algo corrupto para Dios. Y después, ¿con qué boca podemos cantarle a Dios himnos? ¿Con qué cerebro podemos elevarnos hacia el cielo con una oración? Salvo que lo hagamos evidentemente para decir, Señor, yo sé que estoy contaminado, que soy corrupto, que tengo cosas malas que tú abominas, pero quiero que me hagas limpio. Como David lo dijo, Señor, purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Con este preámbulo vamos a compartir pantalla y ver el tema de esta tarde, que yo quiero que lo tengan grabado efectivamente y lo compartan, por favor, porque no siempre estos temas se dan por muchos motivos, por temor a veces, otra, porque no conocemos el tema como debe ser, y una tercera, quizás la más peligrosa, porque no queremos chocar con nadie, porque no queremos que alguien se resienta. Pero te pregunto algo, ¿quién nos importa más que no se resienta? Dios, porque además, si alguien se resiente, eso es bueno. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien se resiente con un tema determinado, es donde Dios comienza a trabajar su Espíritu Santo a decirte, eso no lo hagas. Eso genera una reacción porque tu tendencia va a ser siempre hacia el mal. Pero si te das algo que no te importa en absoluto, eso sí sería peor. Así que si terminas molesto al final, yo estoy contento. Cierto, es un pastor me dijo hace mucho tiempo, cuando era todavía un chiquillo, que si tienes un tema determinado, si todos quedan contentos, el tema no fue realmente dirigido por Dios. En cambio, si el tema generó contienda, generó que la gente se sienta fastidiada, al menos algunos de ellos, quiere decir que eso realmente fue lo que Dios quiso, porque el ser humano está definitivamente su corazón en contra de Dios. Y es por ello que tenemos que pedir a Dios en oración antes de comenzar, que Dios ablande el corazón. Antes de comenzar con las diapositivas de PowerPoint, vamos a orar nuevamente. Amado Padre, estás en los cielos, Señor, queremos invitarnos a este momento que es sagrado, oh Dios, porque vamos a hablar sobre ti, sobre tus planes, sobre tus deseos, sobre lo que tú abominas también, oh Dios. Te suplicamos que cada persona aquí presente, que cada persona que escuche este tema, oh Dios, pueda ser subyugado por tu Espíritu Santo. Señor, no queremos que este tema pase como cualquier otro, sino que tú puedas realmente regenerar nuestro corazón, nuestros pensamientos y nos prepares para encontrarnos contigo, porque no queremos quedarnos fuera. Queremos detestar, que sea abominable todo lo que tú abominas, oh Dios, y que amemos lo que tú amas. Para ello, oh Dios, domina nuestro corazón. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Bien, entonces vamos a compartir pantalla. Y ustedes me informan si se ve en pantalla. ¿Sí? ¿Se ve en pantalla? Perfecto, sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Al final del tema vamos a dejar un espacio para preguntas, sin duda, porque es un tema definitivamente importante. Y de repente hay algunas preguntas que se quieran hacer. Vamos a... Bien, perfecto, ¿verdad? Lo ven todos en pantalla, ¿cierto? Yo aquí en mi pantalla solo veo más que Jaime, saludos a Jaime, a Miguel y a Herdy.
Ustedes van a ser mis intérpretes, porque los veo más que ustedes tres nada más, o cuatro, sí, tres. Ustedes me informan si se ve o no. Perfecto. Entonces, el tema, como dije anteriormente, se titula Sexualidad con sabor a los Cantares o al Valle de Sidim. El Valle de Sidim no es nada más y nada menos, ustedes lo saben, que ese valle donde estaban las 5 ciudades que Dios quiso destruir. Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín y Zoar. Las 5 ciudades perversas, y es la clase de carácter que justamente Dios abomina. Es un tema que definitivamente nos va a llevar a mucha reflexión, pero tienes que escucharlo con una mentalidad abierta, porque cuando algo te ofenda, repito, no apagues tu conexión, no te alejes de la admonición de Dios, no pongas a un lado el estudio de la palabra de Dios cuando algo te gusta y no quieras dejarlo. Al contrario, tienes que poner de tu parte, porque Dios va a hacer por ti la parte imposible, pero Él jamás te va a forzar a que obedezcas. El Valle de Sidim entonces tiene relación con el mundo, la sexualidad que el mundo te entrega, que el mundo promueve. Usted sabe muy bien que el mundo de la actualidad considera a la sexualidad matrimonial o fuera del matrimonio como algo donde no existe ningún tipo de parámetro, donde tú puedes hacer lo que te venga en gana y todo está muy bien con tal de que ambos estén contentos. Pero tú puedes estar muy contento, pero Dios puede ser que esté muy triste, o peor aún, que esté muy enojado. Pero no enojado porque te odie Dios, enojado porque Él quiere que seas salvo, y es por ello que tenemos que estos temas tratarlos, para que no quedemos en la ignorancia. El texto para comenzar se encuentra en Hebreos 13:4, ustedes saben muy bien este texto. Dice, honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Un texto muy conocido. Más a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Texto conocidísimo, sin embargo, no siempre lo empleamos como debe ser. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, la Biblia no fue escrita en castellano, ni en inglés, ni en rumano, ni en húngaro, ningún idioma moderno, sino en hebreo, arameo y griego koiné. De modo que para entender este texto hay que saber a qué se refiere o se refieren algunas de estas palabras. Vamos a verlo nuevamente el texto, pero esta vez con su significado en el original. Vean ustedes, honroso quiere decir el griego timios, que quiere decir respetar, valorar. Así que ustedes ya pueden ir viendo que el matrimonio está basado en ¿qué? En el respeto, en la valoración. Si tú a tu esposo, a tu esposa, no la respetas, no la valoras, no lo respetas, entonces ese matrimonio, esa sexualidad en el matrimonio se convierte en algo abominable para Dios. Noten eso. Si tú no valoras a tu pareja, no la respetas como ser humano, esa sexualidad también se vuelve repugnante para Dios. Y el hecho sin mancilla, otra palabra griega koiné, amiantos. ¿Qué quiere decir amiantos? Quiere decir libre de aquello que por lo que la naturaleza de una cosa se deforma y envilece o su fuerza y vigor se ven mermados. Es decir, ¿qué quiere decir lecho sin mancilla? Un lecho donde todo se realiza ¿en qué forma? En forma natural. Nunca en forma deformada, en forma envilecida, a la fuerza. Todo eso, mis amigos, recuérdenlo. Ahí ustedes pueden notar que este simple versículo nada más ya está dando un sermón grande. Podríamos tomar realmente para este tema varios días, pero yo voy a tocar los puntos más importantes para que ustedes tengan una idea fundamental del tema. Más a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Aquí vienen dos palabras que a veces no entendemos bien. Fornicarios y adúlteros. Fornicarios porneia, adúlteros moikeia. ¿Qué cosa es fornicario? ¿Qué es fornicación? Porque a veces tenemos la idea, en castellano, por ejemplo, entendemos que fornicación es el sexo entre personas solteras. Veremos qué significa realmente porneia. Eso ustedes tienen que recordarlo bien, porque mucha gente no lo sabe. Y ustedes verán que este tema tiene mucha ligazón con otros que son también muy importantes, que tú debes saberlos. No solo para ti mismo,
sino para que lo compartas con muchas personas que no saben que están fornicando dentro del matrimonio. Porneia, ¿qué quiere decir porneia en griego koiné? Es cualquier actividad sexual inmoral o alejada de qué cosa? De la naturalidad para la que fue creada. De modo que, mis amigos, ustedes pueden ver que fornicación, porneia, no es solamente el hecho de que alguien soltero tenga sexualidad o sexo con alguien también soltero. También incluye o engloba muchas cosas más que lamentablemente muchos no saben. Y es por ello que hay anatema en la casa de Dios. Algunos porque sabiendo lo hacen, otros porque sin saberlo no se preocupan por saberlo. Veamos un poco más. Es decir, porneia, fornicación, cuando ustedes vean fornicación en la Biblia, ¿qué cosa incluye? Incluye fornicación en castellano, o sea, sexo entre personas solteras. También incluye el adulterio. Miren ustedes, en el griego koiné, fornicación incluye también el adulterio. Sexo donde al menos uno está casado. Y no con la persona con la cual está teniendo sexo, evidentemente. Porneia, creo que es muy sencillo entender qué palabra proviene de porneia, ¿verdad? ¿Qué palabra proviene de la raíz porneia o porné? Pornografía. Sí, la pornografía es fornicación. De modo que aquellas personas que estando en la iglesia, porque yo no quiero hablar del mundo, el mundo es el mundo, pero tú y yo estamos en la iglesia, estamos esperando a Dios. ¿Cómo podemos pensar en predicarle a un mundo empedernido cuando tú y yo también estamos siendo empedernidos? ¿Me entienden? De modo que la pornografía también es fornicación. Y el último punto, parafilias, que veremos a qué se refiere. Porque aquí entra una larguísima, lamentablemente larguísima lista de conductas sexuales. Quiero adelantarles que el mundo, ustedes saben muy bien, va cada vez para peor. La moralidad cada vez se disminuye. Es por ello que ustedes, por ejemplo, leen libros o ven algunos tratados de psicología, de psiquiatría, hasta los años 70, las parafilias eran consideradas, así como la pornografía, eran consideradas enfermedades mentales. Si ustedes leen textos hasta los 70 verán eso. Pero a partir de los 80 ese concepto ha comenzado a mudar y ahora ya no son enfermedades mentales, ya no son desviaciones sexuales, sino que son variedad sexual. Por supuesto que estamos en un mundo que ahora considera estas cosas como algo normal, algo correcto y lo promueve. Pero tú como cristiano tienes que entender que el mundo va para peor, pero tú no puedes ir para peor. Quédate con esa expresión. El mundo va para peor, pero tú no puedes ir para peor, yo no puedo ir para peor. Tengo que ir más bien perfeccionando mi camino. Jesús lo dijo, sed pues perfectos como vuestro Padre que es perfecto. De modo que tú no puedes ser arrastrado por esto. ¿Qué son las parafilias? Miren ustedes, el número exacto de taxonomía de las parafilias es un objeto aún de debate. Anil Agarwal ha enumerado, miren ustedes, hasta 549 tipos de parafilia. ¿Por qué creen ustedes que tanto? La famosa variedad. Porque Dios quiere variedad, pero no en cuanto a desobediencia, variedad en cuanto a color de piel, variedad en cuanto a estatura, variedad en cuanto a belleza. Algunos son mejores que otros, más altos, más bajos, más gordos, más flacos. Eso no interesa. Pero la variedad en desobedecer a Dios, eso es peligroso. Aunque en el siglo XX se creía que las parafilias eran poco frecuentes entre la población general, investigaciones recientes han indicado que los intereses parafílicos son relativamente comunes. ¿Qué quiere decir parafilia? Ustedes saben, repito, vamos acá, porneia, fornicación, que incluye fornicación, adulterio, pornografía y parafilias. ¿Qué es parafilias? El término parafilia proviene de para, que quiere decir otro o fuera de, y filia, que ustedes saben que es filia, significa amor o amoroso. Es decir, parafilia, ¿qué cosa quiere decir, mis amigos? Fuera del amor. Qué interesante. Sí, tú que me escuchas, tú que dices yo amo a mi esposa, o tú que dices yo amo a mi esposo, pero tú estás dedicando ese tiempo hermoso
con tu pareja, o tu esposa, o tu esposo, a este tipo de actividades sexuales, tú no lo amas, no te engañes, y ella o él tampoco te ama de verdad. Pero albricias, estás en el pueblo remanente, estás aquí escuchando. Si te das cuenta que tú, aunque digas con tu boca que amas a alguien, a tu esposa o tu esposo, estás deformando tu vida sexual con esa persona, con tu esposo o tu esposa, date cuenta, no la amas, no lo amas. Parafilia fuera del amor. Cualquier cosa, pero que no es amor, está fuera del amor. ¿Qué son las parafilias o desviaciones sexuales? Hasta los 80, como les dije anteriormente, a partir de allí ha comenzado esto a cambiar porque Satanás ha logrado que el mundo adopte la perversión como parte del amor. Pero tú no puedes, tú no debes aceptarlo. Patrón de comportamiento sexual en que la fuerza dominante de placer, o la fuente, perdón, responde a estímulos no naturales. Una vez más, si ustedes pueden ver, vamos a volver aquí. ¿Se acuerdan de Hebreos 13:4? Ustedes pueden ver aquí. El hecho sin mancilla, ¿qué cosa era? Donde se practica un sexo no natural, algo que no fue preparado para eso. Se convierte en fornicación. Nuevamente, el mismo mundo, porque porné es un término griego koiné, el mismo mundo antiguo reconocía pornella, fornicación, como algo, una sexualidad con tu esposo o esposa, pero fuera de lo natural, fuera del amor, diferente a lo natural, a la cópula natural entre un esposo con su esposa. Fuimos creados con aparatos genitales adecuados para esa clase de cópula. Pero el mundo nos ha enseñado o le enseña a sí mismo que uno puede hacer lo que le dé la gana y lamentablemente hay anatema también en nuestra iglesia. Pero no te sorprendas. No digas, me he enterado de esto, pastor, me salgo de esta iglesia corrompida. No, por el contrario, déjate cuenta que es una señal de los tiempos que lo veremos en un momento para que adviertas que tú sí puedes hacer algo para que este punto en particular, al menos a ti, a quienes te conocen, no los siga corrompiendo. Aquí ustedes ponen una lista, perdón, una lista de parafilias. ¿Qué cosa es fornicación? Una lista que no es exhaustiva, evidentemente, que incluye las parafilias, según psiquiatría y psicología, hasta los 80s. Homosexualismo, fetichismo. Voy a explicar rápidamente qué es esto si es que alguien no sabe a qué se refiere. Porque de repente uno lo está haciendo sin darse cuenta que es algo penado por Dios. Fetichismo, o sea, usar objetos para el sexo. Sodomía, lo he colocado aquí en resaltado en amarillo porque vamos a hablar mucho sobre esto. Porque en particular, yo creo que cada uno de ustedes van a decir, yo no puedo imaginarme que un miembro de iglesia, que un pastor, un anciano, que un diácono, que cualquier miembro de iglesia, por muy encumbrado que sea, o no lo sea, con cargo o sin cargo, puede realizar esta clase de actividades sexuales con su esposa o con su esposo. Así que sodomía, vamos a dejarlo por un momento, porque lo vamos a abrir mucho más en unos instantes. Pedofilia, pederastia, que no es lo mismo. Pedofilia es cuando tienes atracción por una criatura, pero pederastia es cuando realizas ese acto sexual con una criatura. Voyeurismo, que proviene del francés voyeur, que quiere decir mirar. Ustedes deben saber que, por ejemplo, en Cancún, si alguno de ustedes ha ido a a Cancún, en Cancún hay hoteles que se encuentran prácticamente uno enfrente de otro. Es decir, los cuartos matrimoniales se encuentran prácticamente uno enfrente del otro del edificio y no poseen cortinas. ¿Cuál es la razón de esto? Porque los hoteles saben muy bien que hay gente que tiene parafilias, desviaciones sexuales, una de ellas el voyeurismo, o sea, el mirar a otros hacer el amor. El voyeurismo, entonces, es también una parafilia, es también algo fuera del amor. Muy sencillo de explicarlo. ¿Qué tienes que ver tú con eso? Cuando hay una cópula entre marido y mujer, es entre ellos. Y verán ustedes también que quién más está allí. Pero tú no tienes nada que hacer allí, ni visual ni presencialmente. De modo que recuerden, el voyeurismo también es una parafilia. Sadismo,
coprofilia, frotismo. ¿Qué es frotismo? La gente que les gusta pegarse a otras personas, de repente en el bus o en una cola, buscando satisfacerse. Sí, suena asqueroso, lo es, pero tienes que saberlo. Sobre todo que esto es parte de las parafilias y en un momento hay algo muy importante que tú tienes que saber. Exhibicionismo, la gente que le gusta mostrarse los genitales ante otras personas, la zoofilia con animales, la necrofilia con muertos, con cadáveres, la pederastia, perdón, ya se ha repetido, el masoquismo, el sadomasoquismo. ¿Por qué el sadomasoquismo es una parafilia? Porque está fuera del amor. ¿Qué aparece en imagen detrás? Dos manos cuidándose, acariciándose, respetando, valorando a la otra persona. Pero el sadomasoquismo, ¿qué cosa es? Hay un micrófono por ahí. Pueden apagar ese micrófono, por favor. Si no, no se escucha, se corta la comunicación. Bien. Para poder continuar. Gracias, Henry. Si el amor implica respeto, naturalidad, valoración, el sadomasoquismo, ¿qué cosa implica? Que tú respetas a tu pareja, que tú la valoras. Si te gusta ver que sufra, eso es sadomasoquismo. Parafilia, fornicación, porneia. Gerontofilia, sí, increíblemente gente que gusta de tener sexo con ancianos, con personas de la tercera edad. Porque el demonio es capaz de corrompernos hasta límites que tú jamás imaginaste que podía hacerlo. Porque así es. Si tú permites a Dios, perdón, a Satanás, que Él entre en tu vida, en tu corazón y pueda manejar tus gustos, vas a hacer cosas que jamás imaginaste que podías ser capaz de hacer. Salidofilia. Interesante. ¿Qué es salidofilia? Es colocar objetos de comida en el cuerpo de tu esposo o de tu esposa para imaginar algo fuera de lo común. Ustedes dirán, pero pastor, ¿por qué tiene de malo que yo coloque una comida de repente del cuerpo de mi esposa? No es natural. Es antinatural. No lo digo yo, ni siquiera lo dice la Biblia. Lo dicen hasta los psiquiatras que hasta unas décadas atrás todavía se mantenían de alguna manera dentro de la moralidad. Pero ustedes saben que la moralidad ya no existe y hoy todo esto que ustedes están aquí leyendo o escuchando son cosas normales e inclusive los famosos sexólogos, que son realmente gente ignorante, porque el que no ama a Dios es un ignorante. El que no obedece a Dios es un ignorante. De modo que cualquier sexólogo que diga que esto es positivo, no sabe de lo que habla, porque no tiene a Dios en su corazón. Punto importantísimo. Un versículo que pocos entendemos correctamente. Mateo 19, aquí habla Jesús. Y yo les digo que salvo, ¿por qué? Por causa de fornicación, cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Que se casa con la que divorciada, también comete adulterio. Pero les pregunto algo, mis amigos. ¿Ustedes entienden este versículo ahora sabiendo lo que quiere decir fornicación? Porque mucha gente dice, pero yo no entiendo este versículo. Lo leemos en castellano. Y decimos, ¿cómo puede ser? Se supone que aquí Jesús habla a personas casadas. Y si fornicación, en mi mente castellana, española, es sencillamente sexo entre solteros, yo no puedo fornicar porque estoy casado. Así que conmigo, ¿cómo aplica esto? Esto no aplica para mí. Pensamos equivocadamente. ¿Qué quiere decir fornicación, mis amigos? ¿Qué incluye fornicación? Incluye adulterio, pornografía y todas las parafilias que ustedes han podido ver, escuchar aquí o leer aquí y todas las demás que existen y las que existirán. Porque el demonio se renueva cada día más para degradar más al ser humano. Entonces, mis amigos, aquí quiero detenerme por un momento. Según este versículo, entonces, la única razón ante Dios para el divorcio, ¿cuál es? La fornicación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dios aborrece el divorcio? Por supuesto que sí. Y de ninguna manera podemos decir,
que esa es la solución definitiva o la más fácil en todo caso. Sin embargo, si existe algo que no puede ser cambiado de ninguna manera porque sea el esposo o la esposa no quiere entender esto y quiere continuar con lo mismo, entonces lo que hemos escuchado hace un momento, lo que hemos leído hace un momento, es una razón de divorcio por fornicación ante Dios. Si yo me caso con una persona, con una mujer que al final es lesbiana, ¿cuál es la solución? ¿Divorciarme de ella? No. Hablar con ella, pedirle a Dios que trabaje en ella para que pueda cambiar y dejar eso. Pero si esta persona no quiere dejarlo, entonces yo no puedo continuar un matrimonio con alguien que está cometiendo fornicación. Tema para más extenderlo, ¿verdad? ¿Verdad? Un tema muy amplio, en realidad muy simple, muy sencillo. Pero la fornicación ocurre dentro del matrimonio y es una razón que Dios repugna porque está destruyendo la imagen de Dios en ese matrimonio. Seguimos avanzando. Ahora tenemos algo del espíritu de profecía y las parafilias, o sea, la fornicación. Y quiero que ustedes esto también lo lean después en casa. Hay un libro, Elena de White, que quiero que ustedes lo tengan ahí en su mesita de noche. Se llama Testimonio sobre conducta sexual y adulterio. Pocos lo leen. No mucho aparece en nuestras vitrinas, inclusive en nuestras bibliotecas. ¿Por qué? Porque Satanás sabe muy bien que si estuvieran allí, entonces estaríamos alertados de que estamos de repente siendo anatemas, cometiendo impureza, abominación. Dice Elena de White sobre el particular. El compromiso matrimonial cubre, vean ustedes, cubre pecados del matiz más oscuro. Para aquellos que pensamos que me casé, entonces todo lo que yo haga en mi vida sexual con mi esposa o con mi esposo está muy bien. Es mi esposa, su cuerpo es mío y el mío es de ella. Sí, pero tu cuerpo primero es de Dios y después de tu pareja, tu esposo o tu esposa. Primero es de Dios, es el templo del Espíritu Santo que tú no puedes denigrar, tú no puedes manchar. De modo que esa idea de que el matrimonio cubre todo pecado sexual es errónea. Hombres y mujeres que profesan piedad rebajan sus propios cuerpos por medio de la indulgencia. ¿De qué cosa? ¿Qué son pasiones corruptas? Las parafilias, la pornografía, todo lo que hemos visto, la sodomía que veremos con más detalle en un momento. Y descienden así por debajo del nivel de los brutos de la creación. Abusan de las facultades que Dios les ha dado para que sean preservadas en santificación y honor. La salud y la vida misma son sacrificadas sobre el altar de las bajas pasiones. Las facultades superiores y más nobles son colocadas bajo el dominio de las propensiones naturales, no, animales. Quienes así pecan no están familiarizados con los resultados de tal manera de conducirse, piensan que por el hecho de estar casados, que dice ahí la palabra de Dios, o Elena de White, no están cometiendo pecado alguno. Testimonio sobre conducta sexual y adulterio, página 127, párrafo número 1. Yo les sugiero, más que sugerirles, les digo que ese libro lo tengan allí. Si no está impreso, lo pueden encontrar por internet, bájenlo, imprímanlo y léanlo y compártanlo para que no haya anatema en tu iglesia o en tu casa. Porque también he escuchado mucha gente que dice, a mí, pastor, no me importa lo que el otro haga en su cama. ¿Sí? No te importa en sí, pero sí te debe importar su salvación. Debes compartir la verdad. Para que no sea que en algún momento alguien se pierda y te diga, tú lo sabías. ¿Por qué no me lo dijiste? No es que tenía miedo de perder tu amistad. No es que no quería ofenderte. No, es que prefiero mantenerme al margen de todo eso. Es tu vida. Recuerden, si alguien se pierde por ignorancia y tú pudiste haberlo advertido, tú también eres responsable de esa pérdida. No lo olvidemos. Seguimos leyendo. Hombres y mujeres un día sabrán qué cosa es la lujuria. Lujuria en el griego koiné también tiene que ver con parafilias. Porque la lujuria no es ese amor romántico, no es ese amor que te llena de pasión. Quitemos malos conceptos. La pasión en una pareja de esposos no es mala.
Pero la pasión no es lujuria, porque lujuria viene de parafilia, algo antinatural, algo que está fuera del amor, algo que no valora, que no respeta a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa. ¿Y cuál es el resultado de gratificar la lujuria, evidentemente? Pasiones de tan baja calidad, por supuesto ustedes acaban de leer, qué tan bajo podemos llegar, ¿verdad? ¿Qué tan bajo puede llegar el ser humano? Tan corrompido, tan sucio, tan anatema. Pueden ser halladas en el estado matrimonial, que es lo que nos debe alertar, como fuera de él. Ya dije que aquí no voy a hablar de solteros, pero los solteros, escuchen, si entras a un matrimonio, respeta, valora a tu esposa o a tu esposo. Entiende que Dios a él también le importa tu sexualidad en el matrimonio. Dignidad y respeto que merece la esposa. Muchos profesos cristianos que he conocido parecen destituidos del control moral. Qué terrible situación, ¿verdad? Destituidos, están dominados. Poseían una naturaleza más animal que divina. En realidad, poseían una naturaleza casi totalmente animal. Porque es así. Comenzamos por poquito, pero la levadura al leo de toda la masa y al final termina siendo totalmente corrompido. Hombres de este tipo degradan a sus esposas, a quienes prometieron, ¿qué cosa? Alimentar y cuidar. La esposa se transforma en un instrumento fuera del amor, parafilias, fornicación, para la gratificación de las pasiones bajas y lujuriosas parafilias. Y muchas mujeres se someten y llegan a ser esclavas de las pasiones concupiscentes. No mantienen sus cuerpos, no mantienen sus cuerpos en santificación y la esposa deja de retener la dignidad y el respeto propio que poseía antes de casarse. Ustedes pueden ver allí entonces, mis amigos, lo importante del tema. Repito que al final vamos a tener un espacio de preguntas. Yo le comentaba a Herdy que me gustaría verle los rostros también a todos ustedes porque es un tema sin duda importante. Y agradezco a los que están con cámaras encendidas. No puedo verlos a todos, evidentemente, pero sí agradezco porque estamos en horas sagradas. Estamos en una sociedad de jóvenes. Estamos en un momento donde estamos estudiando la palabra de Dios. Desconfianza entre esposos. Ningún hombre puede amar verdaderamente a su esposa cuando ésta se somete pacientemente como una esclava, proporcionándole todo lo que requieran sus pasiones, ¿cómo las llama? Depravadas. Ella pierde el valor que poseía una vez antes que se casara. El esposo la ve como una arrastrada a un bajo nivel. Luego que terminemos el tema de esta tarde, mañana en algunos países del mundo, voy a enviarle este diapositiva a Herdy para que ella pueda también compartirlo con ustedes y puedan volver a leer esto porque hay mucho que entender y aprender. Quiero avanzar, en todo caso, a la siguiente diapositiva. Sigue hablando aquí, en el libro Testimonios por la Conducta Sexual y el Adulterio, de acuerdo con el cuadro que me ha sido presentado acerca de la corrupción de hombres y mujeres que profesan piedad, o sea que estamos en la iglesia. He llegado a temer que perderé totalmente mi confianza en la humanidad. ¿Se dan cuenta por qué el demonio no quiere que nosotros lo leamos? Porque sabe muy bien que si lo leemos, estamos desenmascarándolo. Pero esta tarde, esta mañana de sábado, sábado de paz, vamos a desenmascararlo a él y a uno mismo. Sí, quitémonos la careta y veamos las cosas con realidad. Me gusta, sí, pastor, me gusta eso. Sí, pero también te gusta que Dios te considere abominable. Pensémoslo. He podido notar que un pavoroso estupor se cierne sobre la mayor parte de esta gente. Se ha tornado casi imposible incitar a los que deberían ser despertados para que tengan un sentido adecuado al poder Satanás ejerce sobre la mente de la gente. No se dan cuenta de la prolífica corrupción que los rodea. Satanás ha cegado su mente y los ha adormecido en la seguridad carnal. Dijo Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios. Cuando se nubla la mente por la satisfacción de apetitos y pasiones animales, las facultades morales se debilitan de tal manera que lo sagrado y lo común son colocados al mismo nivel. Estamos preocupados a veces porque decimos, hay fuego extraño en la iglesia. No sabemos discernir lo profano de lo sagrado. ¿Cómo pretendemos poder diferenciar
lo profano de lo sagrado cuando en tu matrimonio estás siendo profano, bajo la bandera del amor, que ya te has dado cuenta que eso no es amor, porque la fornicación, las parafilias, todo esto que estamos esta tarde estudiando, mañana estudiando, está fuera del amor. Muy bien, yo les comentaba que en su momento tendremos, espero, con vuestra iglesia o con otras más también, sin duda, un tema muy importante, señales internas de la segunda venida de Cristo. No es Mateo 24, son los famosos libros que lamentablemente no estamos leyendo, porque somos expertos y no está mal en leer El Gran Conflicto, está muy bien, sigue haciéndolo. El Camino a Cristo, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, está muy bien. Hechos Apóstoles, El Camino a Cristo, todo está perfecto. Pero hay unos libros del Espíritu de Profecía que son verdad presente y que no le estamos dando la importancia que deberían tener. ¿Cuáles son? Apúntalos. Testimonios para la iglesia, mensajes selectos, obreros evangélicos, la educación y servicio cristiano. Repito, apúntalos, porque son libros que tienes que leer, porque son verdad presente. Quiere decir que son libros que hablan de lo que está pasando ahora en la iglesia. Repito, testimonios para la iglesia, mensajes selectos, obreros evangélicos, la educación y servicio cristiano. Muy bien. El Espíritu de Profecía habla de 4 señales que son inequívocas de que Jesús ya está viniendo. Repito, lo que pasa en el mundo, ley dominical, terremotos, guerras, tú no puedes controlarlos, o puedes. Tú no tienes injerencia en los gobiernos. Tú no puedes controlar los terremotos. Pero hay, además, si alguien te dice, con justa, entre comillas, razón, pero pastor, pero amigo, amiga, terremotos siempre han habido, también maldad siempre ha habido. Sí, es cierto, ahora hay más, evidentemente. Pero las 4 señales internas en la iglesia antes no existían y ahora existen. Y es por eso que estas señales son las que nos dan clara luz sobre el tiempo que vivimos. Son 4, pero hoy, por el tema, veremos una de ellas nada más. ¿Cuál es esa señal? Veamos aquí. Cuando se acerque el fin de la historia de esa tierra, o sea, ahora, ¿verdad? Satanás obrará con todo su poder, de la misma manera y con las mismas tentaciones que usó con el antiguo Israel cuando estaba por entrar ¿a dónde? A la tierra prometida, a la tierra de la promesa. ¿Ustedes recuerdan qué pasó allí? ¿Se acuerdan ustedes de Baal peor? Poco antes de entrar a la Canaán terrenal, Satanás, ¿qué cosa hizo? Indujo primero ¿a quién? A Balaam, hijo de Beor, a maldecir a Israel. Pero Dios le cayó la boca a Balaam, y Balaam, en lugar de proferir maldiciones, lo que hizo fue bendecir a Israel. Pero Balaam no quería hacer eso. Satanás no se quedó tranquilo. ¿Qué hizo Balaam? ¿Qué hizo el rey Balac de Moab? Hay que mandar al campamento israelita mujeres que los inciten ¿a qué? ¿A qué creen ustedes? A las parafilias, a la fornicación, a la podredumbre sexual. Y sirvieron a Baal peor. Miren ustedes qué interesante. ¿Dónde estamos en este momento en la historia de la humanidad? También en los linderos de la Canaán celestial. Satanás tenderá trampas a los que afirman que guardan los mandamientos de Dios, que se hallan en los límites mismos de la Canaán celestial. Hará uso de sus poderes al máximo para entrampar a las almas y sorprender al profeso pueblo de Dios en sus puntos débiles. Satanás está determinado a destruir por medio de sus tentaciones y a contaminar ¿con qué cosa? La permisividad, las almas de quienes no han logrado poner en sujeción las facultades superiores de su ser a su baja naturaleza, a los que han permitido, ¿qué cosa han permitido? La fornicación, la lujuria, todo esto que estamos en esta tarde, mañana en algunos países estudiando y aprendiendo. Avancen por el cauce carnal de la indulgencia, de la permisividad, de todo lo que es fuera del amor, sí, en el sexo entre esposos. Así que ya ustedes saben,
Si, por ejemplo, hacemos una estadística de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el mundo entero, la cantidad de divorcios debido a fornicación, ¿ustedes saben a qué me refiero? Homosexualismo, sodomía y todo lo demás. Veremos que en la actualidad nuestra iglesia, después de años de estar, obviamente con algunos problemas, algunas personas, ese número ha aumentado. ¿De casualidad? No, mis amigos. Esto fue predicho hace más de un siglo prácticamente. De paso, que en la época de Elena de White, año 1900, 1903, también en Alemania comenzó a estudiarse justamente las parafilias. De modo que ella conocía muy bien el tema. Y fue tirada por Dios para alertarnos a ti y a mí que hoy vivimos de repente en la ignorancia y no estamos meditando en nuestros caminos. Señal interna. Cuando tú veas que eso ocurre más en la iglesia, entonces Jesús está por venir. Y eso, repito, por estadística, ocurre más. ¿Hay anatema en el pueblo de Dios? ¿Eres tú parte del anatema? Si lo eres, es tu momento para reaccionar y pedirle a Dios, Señor, yo quiero dejar de ser repugnante para ti. Quiero ser aroma de olor agradable para ti. Muy bien. Yo les comentaba hace un momento que quise dejar para después la expresión sodomía, porque también estoy consciente de que la mayoría de ustedes dirán, pastor, yo no hago eso de gerontofilia, yo no hago eso de zoofilia ni de necrofilia, por favor, pastor, yo no tengo nada que ver con eso. Y te lo puedo creer, porque son estados que van cayendo más y más y más en el hoyo. Pero cuidado, Salomón, ¿quién fue Salomón? El hombre más sabio de todos los tiempos. Salomón finalmente terminó pasando a sus hijos por fuego, terminó cometiendo lujuria. ¿En qué cabeza a él se le había ocurrido que cuando pidió sabiduría terminaría así? Pero a Dios gracias que él reaccionó y por eso escribe Eclesiastés y te dice, la vida es solo vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que no digas, pues, en los días malos no tengo en ellos contentamiento. No tienes tú por qué enfrentar días malos sin Dios. No tienes por qué tú vivir una vida, para la redundancia, sin contentamiento. Pero para ello tienes que entender que hay cosas que tienes que dejar si estás haciéndolas. Y si sabes que hay gente que lo hace, habla con amor. Por aquí la idea no es ofender a nadie. La idea es que todos seamos salvos. Lamentablemente la puerta es estrecha. O mejor dicho, es una realidad. Y solo pocos entran por ella. Pero tú, que me escuchas, tienes que ser uno de esos pocos. Por favor. ¿Qué es sodomía? Es la cópula carnal no coital. Es decir, que no corresponde con con lo natural que Dios creó el cuerpo de una mujer, el cuerpo de un hombre para que tengan una sexualidad natural. Todo lo que sale detrás, fuera de esto, ¿saben ustedes cómo lo llama el mundo inclusive? Sodomía. El término se entiende en la historia, la literatura y el derecho, hasta en derecho, hasta abogados lo podían decir antes. Hoy en día eso ya no funciona como antes. Pero tú no tienes que regirte por lo que dice el mundo hoy, por lo que dice la palabra de Dios y por lo que un mundo todavía no tan corrompido decía en los 70s para atrás. ¿Qué es sodomía? Cualquier práctica homosexual entre hombres. Miren ustedes qué interesante. De repente tú puedes decir, pastor, yo no soy homosexual. No me gustan los hombres. Yo soy heterosexual. Pero cuidado, quizás tú no seas homosexual, no seas lesbiana, pero el sexo que tú practicas en tu matrimonio puede ser un sexo homosexual. Y al fin y al cabo, ¿qué es lo que Dios repugna? ¿Al homosexual o al homosexualismo? Ustedes lo saben. ¿Dios ama al homosexual o no? Ha muerto por él también. Quiere que sea salvo, que se arrepienta, que vuelva a su pie detrás. Pero Dios repugna, a él le repugna, le abomina, perdón, el homosexualismo. De modo que tú no debes decir, yo no soy homosexual, pastor. Si tú practicas sexo homosexual, que vemos qué cosa es.
tú estás haciendo justo lo que ellos también hacen y que es lo que Dios desaprueba, aborrece, abomina. ¿Cuál es el sexo homosexual practicado por heterosexuales? Primero, ustedes ven ahí como número 2, el coito anal, el famoso sexo anal. Sí, ese que es fomentado por los sexólogos, fomentado por muchos expertos que no saben nada, que tienen la cabeza llena de podredumbre, porque están lejos de Dios, y lejos de Dios no somos nadie. El sexo anal es un sexo homosexual, sí, entiéndelo, explícalo. Y en realidad es muy sencillo de entenderlo por qué es homosexual. Porque lo natural, existe una cópula natural entre un hombre y una mujer. Alguien penetra y alguien recibe. Pero el homosexualismo tenía que recurrir, sin duda, a un remedio de la penetración masculina con una mujer. Tenía que recurrir a un remedio sucio buscando otras partes del cuerpo humano para hacer una penetración que de otra manera no se podría hacer. Porque un hombre no puede con otro hombre, evidentemente. Porque el otro hombre no tiene vagina. De modo que ustedes ya pueden ir viendo que el homosexual, que la perversión que viene de Sodoma y Gomorra, que viene desde la época antediluviana, buscaba remedios. Satanás es experto en remedar lo de Dios. Dios pone el sábado, Satanás pone el domingo como día sagrado. Dios pone el matrimonio, Satanás la convivencia. Dios pone el sexo natural entre esposos. Satanás pone el remedio, lo grotesco, lo pervertido, lo lujurioso. De modo que el sexo anal, por más que alguien te diga que eso no es pecado, no te equivoques. Es fornicación y Dios aborrece la fornicación. Y tampoco amas a tu esposo o a tu esposa si lo practicas, porque eso no es amor. Eso es falta de valor, falta de respeto, falta de todo. Zoofilia entre animales y seres humanos. Miren ustedes qué cosa tan asquerosa, ¿verdad? Que la sodomía está colocando en el mismo nivel, sí, a tener sexo con un animal o al sexo anal. Para que te des cuenta de cómo ve Dios eso, que para ti de repente es normal, porque estás casado, porque es tu esposa. Cuidado, para Dios es igual que estar teniendo zoofilia, igual que cualquier otro de esa lista que hemos visto hace un momento. Porque si tú fallas en uno, fallas en todos. Y te repito, no pienses que tú no vas a avanzar en esas pasiones lujuriosas, vas a ir degradándote más y más y vas a terminar siendo preso del pecado. Y en el 4, otras actividades sexuales que van desde contactos sexuales con menores, miren ustedes todo cómo está ahí dentro de sodomía, a los contactos orogenitales, que quiere decir sexo oral. Noten esto. Y obviamente el coito oral entre adultos. De modo que, mis amigos, para resumir, ¿qué incluye la sodomía? ¿Qué es sodomía? Es el sexo homosexual. ¿De qué manera? Sexo oral y sexo anal. Lo que el mundo te va a decir que está bien, que es perfecto, que es algo con el que tú puedes hacer algo más variado con tu pareja, con tu esposo o tu esposa. Dios lo llama sodomía, algo repugnante. Primera de Reyes 14:24. Hubo también sodomitas en la tierra. Ya ustedes saben quiénes son los sodomitas. E hicieron conforme a todas, ¿qué cosa? Las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¿Será que tú quieres que Dios también te eche delante de sí? Pues, mis amigos, si alguien está practicando estas cosas, es momento de que ponga su mente a pensar, a reflexionar. Yo no quiero que Dios me eche su presencia. Si yo estoy cometiendo esto, si yo soy un sodomita, es decir, si yo en mi matrimonio practico sexo oral o anal, estoy siendo sodomita, aunque nos duela, aunque nos pueda sorprender y podemos decir, no, eso no es cierto, pastor, eso no es cierto. No lo digo yo. Y miren ustedes quién más lo dice. Romanos 1, 26, 27. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, una vez más,
la expresión clave, el uso natural por el que es contra naturaleza, parafilias, pornografía, sexo oral, sexo anal, todo eso es uso contra natura. Y dejando de igual modo el hombre, también con los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y ahora vamos a detenernos aquí. ¿Cómo eran los romanos, mis amigos? ¿Eran personas o era un imperio que era realmente caracterizado por su amor a Dios? De ninguna manera. Cuando uno imagina a los romanos, por ejemplo, en Pompeya, ¿qué te viene a la mente? Orgías, lascivia, lujuria, todo tipo de sexo desenfrenado. Pero miren ustedes qué interesante. Vamos a leer aquí este artículo. La sexualidad romana se construyó ordenadamente bajo el esquema de activo y pasivo. El papel activo se concentraba en torno a los actos fálicos, inherentemente convertía a los varones en activos y a las mujeres en pasivos. En otras palabras, ser activo, miren ustedes, los romanos lo decían esto, es penetrar con un pene y ser pasivo, ser penetrado por un pene. Pero miren ustedes lo que dice aquí, dentro de los romanos, que eran pervertidos, habían sin embargo algunas voces que llamaban a la reflexión. Sí, porque también Dios ha buscado a los romanos. Ustedes saben muy bien de Aripe y Berenice, gente que, por ejemplo, conoció el Evangelio de parte de Pablo. Van a haber algunos romanos que se van a salvar. La carta a los romanos. ¿Dónde creen que eran ellos? De Roma. ¿Quién no conoce a Séneca? Tanto Séneca como Marcial hablaron, y esto ustedes también, miren qué interesante, hablaron de las transgresiones de esta disposición natural. Para que una mujer transgreda su papel natural, entonces debe presentar como un hombre. Sin embargo, para que un hombre transgreda su papel, debe volverse como una mujer, es decir, convertirse, ¿verdad?, en el que recibe. Es decir, el sexo anal es un sexo que hasta los romanos, como Séneca y como Marcial, miren ustedes, hasta el pagano, lo entendían como algo que transgredía la disposición, la palabra clave de toda la tarde, natural de la sexualidad. Vamos a ir ya a la parte prácticamente final del tema de esta tarde. Vayan ustedes haciendo sus preguntas ahí en el chat. No las puedo leer aquí, pero Henry después, si hay alguna pregunta, me la va a hacer participar para poder responderla, por supuesto, en esta tarde. Dije anteriormente, he definido anteriormente entonces todo lo que cosa que es la sexualidad con sabor a qué cosa, al Valle de Sidim. Pero tú ahora que sabes esto, tú quieres saber, pastor, Dios, ¿cómo me explica cómo debo tener sexualidad con mi esposa, con mi esposo? ¿De qué manera? ¿Me dejó al libre albedrío? No, porque si Dios te está diciendo que hay un lecho sin mancilla, es porque hay una posibilidad de que tú lo puedas tener en forma correcta, en forma que agrada a Dios. Porque Dios creó al sexo para la pareja de esposos, pero un sexo que está basado en el respeto, la naturalidad, para cómo fue creado, y no para que tú decidas cómo quieres hacerlo. Estamos leyendo. Si ustedes leen este libro, Cantar de los Cantares, Salomón, van a ver que todo este libro es el mejor manual, por supuesto, inspirado de lo que el mundo llama sexología. ¿Tú quieres saber cómo puedes estar mejor en tu vida sexual con tu esposo o con tu esposa? Lee Cantar de los Cantares y te vas a sorprender, porque aquí Dios te está diciendo qué es lo que tú tienes que hacer antes, durante y después. Sí, porque a Dios le importa tu sexualidad, le interesa. ¿No te habías dado cuenta de que a Dios todo le importa de ti? Por algo murió por ti. Miren ustedes, cómo comienza el Cantar de los Cantares, comienza con algo muy importante que también debe quedar grabado en nuestras mentes. El carácter es fundamental. Ese carácter es la reputación de la persona. Comienza a cantar con unas frases muy hermosas, con poesía hebrea. Ella dijo, tu nombre es tan valioso que es como perfume derramado. Es una, ¿qué cosa? Dulce fragancia. El Cantar de los Cantares, capítulo a capítulo, va yendo desde, por así llamarlo, el cortejo previo en el matrimonio.
previo al sexo, durante el sexo y después del sexo. ¿Sí? Porque a Dios cada una de esas cosas también Él quiere decirte cómo debe ser. ¿Para qué vas a los sexólogos? ¿Para qué vas a los psiquiatras? Pastor, me va mal en mi matrimonio. No me va bien en ese aspecto. Trato de portarme bien. No hago fornicación, pero aún así me va mal. Escucha lo que este libro tiene para ti. Primero, ustedes pueden ver aquí que la esposa jamás de los jamases podrá estar contenta, feliz en la sexualidad con su esposo, aunque lo ame, si no lo respeta. Miren ustedes cómo Dios es psicólogo, psiquiatra. Dios es maravilloso. No hay necesidad de que tú digas, debo ir a un psiquiatra, a un sexólogo para entenderme mejor, para que mejore mi vida con mi esposa o mi esposo. Lee los cantares. Primero aquí comienza con el respeto. Si tú a tu esposo o a tu esposa no lo respetas porque es agresivo, porque es ofensivo, ofensiva, no te valora, ¿cómo pretendes que la sexualidad esté bien? No, no va a ser, no va a funcionar así. Miren ustedes después cómo, capítulo 1, versículo 9 de Salomón, cómo llama a su esposa, a la Sulamita. La llama amada mía, que en el hebreo original quiere decir mi querida. Pero también, miren ustedes qué hermoso, mi amiga femenina. La sexualidad entre esposos funciona solamente con el respeto, con la valoración. Y todo eso está basado en qué cosa? En una amistad de verdad. ¿Ven ustedes qué hermoso es ese libro de Cantares? ¿Ven ustedes qué hermoso es que Dios realmente tiene la capacidad, por supuesto, para poder decirte qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no? ¿Y cuáles son los pasos? Primero, respeta. Sea amigo de tu esposo, sea amigo de tu esposa, sea amiga de tu esposo. Si no hay amistad, entonces la sexualidad no es bendecida porque hay ofensas, porque hay lamentos, porque hay falta de respeto. Siempre los consejeros matrimoniales, ¿qué te dicen? El tiempo famoso de calidad. ¿Ustedes que eso no lo inventó un psiquiatra o un psicólogo? Eso ya siglos atrás, ¿quién lo había dicho? Nuestro Dios. Es algo maravilloso. Cuando yo leo estos textos, me imagino que también tú cuando los lees, ¿no te llenas acaso de, no se te pone erizada la piel de ver que tu Dios hasta en eso está interesado? Miren ustedes, habló mi amante, versículo 10, versículo Cantares 2 en adelante, ¿verdad? 2, 8 al 13. En el texto 10, habló mi amante y me dijo, levántate querida mía, hermosa mía, y ven conmigo. Miren cómo le habla. ¿Cómo le habla el esposo a la esposa? Con respeto y con amor, con valoración. Mira, el invierno ha pasado. Miren ustedes la poesía, qué hermosa. Las flores aparecen en la tierra. Ha llegado la estación de los cantos. El arrullo de las palomas se oye en nuestra tierra. La higuera da sus frutos tempranos. Las vides en flor esparcen su fragancia. Levántate, ven, amada mía, hermosa mía, ven conmigo. Esta frase hebrea, este poema hebreo, nos habla, ustedes pueden leer aquí también en la diapositiva, que dos veces Salomón le dice a su esposa, ven conmigo. ¿Eso qué cosa indica? Respeto. Indica calidad, tiempo de calidad. Muchos les va mal en el matrimonio, en su vida sexual. ¿Por qué? Porque no respetan a la esposa o viceversa. O porque no entienden que no todo es sexo. Hay siempre una previa. Y la previa, ¿qué cosa tienes que hacer? Hablarse con respeto, con amor, decirle cuán importante es ella para ti o él para ti. Cuán valioso es. Cuán importante es todo ese previo antes de la sexualidad. Que tu esposa sienta que tú no solamente la ves como una mujer por lo que te puede dar en la sexualidad, sino que tú la valoras, la respetas, la consideras indispensable para ti. Y por supuesto también viceversa. Miren ustedes todo lo previo. Todavía cantar los cantantes todavía no se mete a hablar del sexo en sí. ¿Por qué? ¿De casualidad? No. Dios bendijo a Salomón, lo inspiró para que fuera paso por paso, para que tú también te des cuenta todo lo que tienes que ser
cómo Dios maneja todo esto con una simetría perfecta. Primero, antes de la sexualidad en el matrimonio, sea amigo, amiga de tu esposo o de tu esposa. Valórala, respétalo, hablen, tengan tiempo de calidad. Versículo 14 también es muy interesante. Paloma mía, en las hendiduras de la peña, en los escondrijos de la ladera del norte, muéstrame tu rostro. Déjame oír tu voz, porque es dulce tu voz y hermoso tu rostro. Y el 15, de paso aquí, está mostrando el esposo con la esposa que la mujer es una paloma inocente, ¿verdad? En la hendidura de las rocas. O sea, te voy a respetar, no te voy a hacer daño, no te voy a usar, ¿entienden? No voy a cometer lujuria contra ti, porque tú eres valiosa para mí, porque tú eres mi amiga, eres mi amada. ¿Ven qué hermoso? Versículo 15, atrapa para nosotros las zorras, las pequeñas zorras que arruinan las viñas que ya están en flor. En Israel antiguo habían pequeñas zorras que entraban a los jardines, a los cultivos y arruinaban todo. Esta expresión hebrea, esta poesía hebrea, ¿qué tiene que ver aquí en este momento de sexualidad? Y aquí Salomón le dice, el amado a su amada, a su esposa, le dice, vamos a solucionar los problemas que nos competen. Si una mujer, una esposa, siente que su esposo no viene a ella solo para tener sexo, sino que viene a ella para ayudarla en sus problemas, para que juntos puedan forjar un matrimonio mucho más poderoso, mucho más estable y firme con Dios, entonces esa sexualidad va por buen camino. Recuerden, ¿por qué no arranca a cantar los cantares con el sexo en sí? Porque tenemos que entender que antes de la sexualidad tiene que haber algo importante, que es la valoración, la amistad, inclusive antes de tener vida sexual en el matrimonio. La amistad, la valoración, la disposición a resolver problemas. ¿Cómo puede ser que una pareja esté teniendo vida sexual, me refiero al matrimonio, cuando uno de ellos no tiene la menor intención de que los problemas que tienen sean solucionados? ¿Será que así puede funcionar el sexo allí? No, porque te sientes usado, usada. La otra persona no le importa que tus problemas, sus problemas sean solucionados. Por ello aquí esto aparece en primer lugar y no debemos dejarlo a un lado. Luego nuevamente vamos yendo ya siguientes capítulos de Cantares Cantares y vemos aquí que comienza la parte previa a la sexualidad, porque el sexo Dios lo creó para la pareja de esposos. Pero ustedes pueden ver aquí que este momento nunca es a la fuerza, es siempre una invitación. El sexo matrimonial jamás hiere, jamás lastima, jamás fuerza. Capítulo 4, versículo 8 de Cantares, los Cantares, aquí vean ustedes una vez más. Esto está hablando de la previa al sexo en sí en el matrimonio. Ven conmigo desde el Líbano, esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Desciende de la cresta de Amana, de la cima de Senir, de la cumbre de Hermón, de las guaridas de los leones y los refugios montañosos de los leopardos. Ustedes ponen aquí, son imágenes poéticas. La idea es que la está invitando a estar con él. Habla de montañas, ¿verdad? Habla de guaridas de leones. Es un lugar de peligro. En otras palabras, que está diciéndole, está bien, no tengas miedo, no te voy a hacer daño, vas a estar conmigo a salvo. Qué hermoso, ¿verdad? Que el esposo vele porque su esposa se sienta segura, se sienta respetada y valorada. Y esto no lo dijo yo, ni un psiquiatra ni un psicólogo, lo dijo el mismo Dios al inspirar aquí al autor del libro Cantar de los Cantares. Capítulo 4, versículo 9. El sexo matrimonial actúa con el respeto que quisieras que trataran a quién. A tu propia hermana. ¿Te gustaría pensar que a tu hermana o a tu madre alguien las maltrata sexualmente? Pues esto también es importante. Miren ustedes cómo aquí Salomón dice lo siguiente. Me has robado el corazón, hermana mía, novia mía. Me has robado con el corazón con una mirada de tus ojos, con una joya, ¿verdad? Con una joya de tu collar. Cuán delicioso es tu amor, hermana mía, esposa mía. Cuánto más agradable es tu aroma que el vino, la fragancia de tu perfume que cualquier especia. Miren ustedes qué hermosura realmente
de perfección de la valoración, del respeto del esposo con la esposa. Aquí no tiene ningún lugar, ninguna parafilia, ninguna suciedad, nada repugnante, nada abominable. Y aquí llegamos al punto, por así decirlo, central de este libro. Capítulo 4, versículo 16. Es el centro del Cantar de los Cantares. Hay 111 líneas en hebreo antes de este versículo y 111 después. Está en el centro. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Despierta viento del norte. ¿Quién habla aquí? La esposa. Viento del sur. Sopla en mi jardín para que se extienda su fragancia. Que mi amante entre en su jardín y pruebe sus frutos selectos. Creo que queda muy claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa después de que hay valoración de parte del esposo? Hay respeto. La considera como su amiga, como su hermana. La pone en un lugar correcto. La valora, la respeta. Entiende lo que es natural. Tiene con ella tiempo de calidad previo. No solamente sexo. Hablan de sus problemas y buscan solucionarlos. Es en ese momento que aquí ustedes pueden ver cómo la perfecta simetría y el camino lineal que aquí traza Dios. En ese momento ustedes pueden entender que este versículo nos habla del sexo en sí. Pero ¿cómo llegaron a esto? ¿Cómo llegó esto a ocurrir? Porque ese hombre, ese esposo, respeta, valora, considera, quiere que su esposa se sienta segura. No solamente deseada, segura y valorada. Miren ustedes algo también maravilloso. Cuando esta pareja de esposos culminan ese momento bendecido por Dios, donde no hay parafilias, donde no hay sexo anal ni oral, ningún tipo de lujuria ni lascivia, donde el sexo es puro, pasional, por supuesto que sí, pero puro. La pasión no es parafilia. La pasión es el amor eros entre una pareja de esposos. La parafilia, sexo oral, anal y toda esa lista de degradaciones están fuera del amor. Y aquí miren ustedes que Dios mismo bendice ese acto sexual entre esposos. Capítulo 5, versículo 1. ¿Aquí quién habla? Dios. Comed, amigos, y bebed. Bebed hasta, ¿qué cosa? Hasta saciaros. Muy bien. Amantes. ¿Quién habla aquí? Dios. Dios lleva al esposo a que tenga un carácter elevado, puro, que respete a su mujer, a su esposa, que hablen, que conversen en sus problemas, que no vayan al acto sexual sin haber conversado antes lo que a ella de repente le ofende o por lo que ella se siente triste, y también con él. Ambos tienen que llegar a la sexualidad en matrimonio habiendo conversado, saliendo a pasear, diciéndose cuánto se aman, cuánto se valoran, cuánto no quieren perderse, cuánto quieren invitar a Dios a ser parte también de esa vida sexual, porque sí que lo es. El catolicismo ha enseñado que el sexo es el pecado original y eso no es cierto. Sin embargo, el sexo degradante, la pornografía, la zoofilia, pornea, fornicación, cualquier tipo de sexo oral, anal, toda esa porquería, sí es lo que contamina al hombre. Cuando termina entonces esta parte del Cantar de los Cantares, aquí Dios bendice. Dios dice, hijos míos, yo los he unido en matrimonio, los he bendecido. Y veo que ustedes se aman, se valoran, se respetan, buscan soluciones, que sea bendecido este momento especial que ustedes tienen para compartir. Qué belleza, ¿verdad? Qué gran belleza este libro. Y continuamos leyendo. Aquí habla sobre la boda de Cantar, pero también habla en sí sobre la parte sexual. Es aquí donde también vamos un poquito a analizar rápidamente que Dios también nos muestra claramente, si alguien tiene alguna duda, qué órganos en el cuerpo forman parte del acto sexual. Sí, porque Dios también te lo dice. Increíble como parece, pero también es así. Porque Dios sabe que tú como una criatura falible, imperfecta, puedes contaminarte con los pensamientos, con lo que te dice tu amigo, tu amiga, que esto es bonito, esto es excelente, esto es
Esto va a hacer que el fuego vuelva a tu relación sexual o a tu relación como pareja. No escuches eso. Escucha a tu Dios, el que te ha preparado para esto, el que te ha bendecido con tu esposa, con tu esposo. Y aquí, capítulos 3, 4 y también 7, vamos a ir terminando y viendo cómo Dios remata. Ya tú sabes que el sexo oral, anal, la pornografía, el fetichismo, el voyeurismo, todas las suciedades que ustedes han podido leer esta tarde, lo que no es natural, lo que está fuera del amor, es abominable para Dios. Es sodomita, es sodomía, y Dios no te va a dejar entrar en el cielo, porque nada corrupto va a entrar en el cielo. Te quieres quedar fuera, solo porque algo te gusta, pero piensa, te puede gustar, pero ¿a quién amas tú? ¿A ti mismo o a tu esposa? Y por supuesto, ¿a quién amas tú más? ¿A Dios o a ti mismo? Y aquí vamos a ver rápidamente entonces cómo Dios en la poesía hebrea va mostrando las partes del cuerpo humano que forman parte, para la redundancia, del acto sexual. Cantares 3:11, Cantares 4:1, vamos a ir viéndolo allí. El capítulo 4, en 1 adelante, se refiere al mismo acto sexual, a hacer el amor entre esposos. Ahí habla sobre qué? Sobre el cabello, los ojos, la boca, el cuello, los pechos, el vientre. También habla del beso francés, en el versículo 11. Miren ustedes qué cosa tan increíble. En el versículo 12, aquí el rey, el esposo, insinúa que la esposa no está preparada todavía para el coito. Cuando dice, miren ustedes en poesía, un jardín de rosas, perdón, cerrado, un manantial sellado. Ustedes me entienden. Aún no está lista la esposa para que pueda ser acto sexual. Se ve también que entonces capítulo 3 y 2, todo eso llega con qué? Con respeto, con valoración, no con fuerza, no con lujuria, no con falta de respeto, no con dominio, no con fuerza, no con degradación, con respeto, con valoración, con conversación, con intención de que los problemas que ustedes tienen como esposos sean solucionados, con paciencia. Y finalmente en el 15, que dice allí el esposo, eres un manantial de jardín, estás lista. Versículo 16, se habla aquí claramente entonces del acto sexual. Haz que mi jardín exhale fragancia. Fragancia, no sinvergüencería, no podredumbre, no lujuria, no sexo contra natura. Y lo digo claramente, no sexo oral, ni anal, ni nada de esas porquerías que Dios abomina. Esos espacios se esparzan, que mi amado entre en su jardín, que está listo, y coma sus frutos. En la última diapositiva, capítulo 7, nos describe otros órganos que entran en el acto sexual. Miren ustedes qué interesante. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Dios te dice, hijito, ¿quieres que yo te explique? Te lo estoy diciendo qué es lo que entra en el acto sexual. Nada más que lo que tú estás viendo. No te inventes cosas que son fuera de lo natural, de lo normal. Ahí están subrayados, están en amarillo, los órganos, los pies, los muslos, el ombligo, los pechos, el cuello, los ojos, la nariz, la cabeza. Si ustedes ven el 4, van a ver que aparecen también los pies, las piernas, pero interesantemente, aunque realmente ya creo que lo tenemos clarísimo, que es pornografía, que es parafilia, que es sodomía, que es sexual anal y oral, y que son cosas que Dios aborrece, en esta lista de órganos, capítulo 4 y 7, ustedes no van a encontrar al recto, al ano. ¿Por qué razón? Porque no es parte del sexo natural. Podríamos decir una frase muy común en el mundo actual. Dios tiene que explicártelo así o con dibujitos. Creo que es muy claro, ¿verdad?
Y estamos agradecidos a Dios del cielo que Él es tan amoroso contigo y conmigo, que hasta en el acto sexual entre esposos, Él también te dice, hijo mío, hija mía, respeta a tu esposa y respétame a mí. Hijo mío, hija mía, respeta a tu esposa y también a mí respétame. Porque yo quiero realmente que lleguemos a que cada uno, los que están casados en la iglesia, puedan comprender que esta señal de los tiempos, que puede ser que tú en tu casa seas muy religioso, también en la iglesia, que tengas tus cánticos en la mañana, te reúnas en el momento de hacer la meditación matinal, que tengas oraciones con tu esposa, pero en el momento de la sexualidad con tu esposa eres una persona sodomita. ¿Y eso qué cosa te va a llevar? Cuando Dios venga, ¿crees que te va a decir, pasa conmigo? ¿O te dirá, nunca os conocí? Tú lo sabes, yo lo sé. Honroso sea el matrimonio en todos, y el hecho sin mancilla. Mas a los fornicarios y los adúlteros juzgará Dios. Que de ahora en adelante, si tú te ves de alguna manera identificado con algo de esas cosas, es tu momento para arrepentirte, para decirle a Dios, Señor, yo quiero cambiar, quiero dejar de ser corrupto, abominable, no quiero ser repugnante ante ti. Quiero que cuando yo te oro, Señor, cuando yo te canto, ese cántico, esa oración, suba a tu trono de gracia sin mancha alguna. Cuando hable en el púlpito, cuando esté en la iglesia, cuando dé la mano a mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, que sea realmente basado en una pureza de corazón y de mente. Y por supuesto también en la práctica. Respetemos, valoremos al esposo y a la esposa. Que el sexo matrimonial esté libre de aquello que lo deforma, envilece, que es fuera de lo natural, que está fuera del amor. Y recuerda que la fornicación es entonces cualquier acto sexual impuro. No solo de solteros, no solo adulterio, también eres fornicario, eres sodomita. Si tú también practicas en tu vida sexual matrimonial cualquiera de estas cosas que hemos visto en esta tarde. Bien, en este momento acabamos la parte en sí de esta presentación. Si hay alguna pregunta, por favor, Henry, me la pasas en este momento y posteriormente vamos terminando con una palabra de oración. Pero recuerden, este tema se lo voy a mandar a ustedes, a Henry en particular, Henry Vivas, para que ella pueda compartirlo con ustedes, lo tengan allí, repásenlo y no se olviden, mis amigos queridos, lean los libros que tienen que ver con verdad presente. ¿Cuáles son? Lo dije en su momento, testimonios para la iglesia. ¿Bien? ¿Qué más? Mensajes selectos, obreros evangélicos, la educación y servicio cristiano. Porque en esos libros ustedes van a ver no solamente esto, sino también muchas otras cosas que también pueden ser que estén dañando nuestra vida espiritual sin que nos demos cuenta, que estemos apercibidos y advertidos de que Jesús viene pronto y que tú no te puedes quedar fuera. Si en tu casa hay anatema, si en tu casa matrimonial, en tu lecho matrimonial hay fornicación, es momento de arrepentirte. Si de alguna manera tú dices, no, eso no puede ser, me gusta hacerlo, yo no lo voy a dejar porque esto está bien, ponte a pensar que Dios sabe más que tú lo que está bien, que tus gustos no pueden definir tu vida de cristiano, que Dios defina tu vida de cristiano, inclusive en la vida sexual entre esposos. Porque repito, y esto quiero terminar con esta diapositiva importante, el sexo fuera de lo natural, el sexo antinatura, la degradación, la lujuria, el sexo anal, oral y todo lo demás que hemos visto esta tarde, son un símbolo de que Jesús está por venir. Cuando en la misma iglesia hay gente que tiene esta actividad, sexual me refiero, como esposos, es una señal inequívoca que está a las puertas. ¿Qué importa si viene la ley dominical mañana, cuando yo en mi cama matrimonial estoy degradando a ese Dios? ¿Qué importa que haya una guerra en otros lugares o que se caiga ese edificio en este momento? Que haya un maremoto. ¿Qué interesa? No puedes manejarlo. Pero sí puedes manejar algo. Que tu vida matrimonial de casado, de casada,
sea una vida que ennoblezca, que eleve, que te acerque más a Dios. Porque como te has podido dar cuenta, Dios también es parte de ese momento. Uno puede decir, uy, qué vergüenza, cuando es un sexo puro entre esposos, dirigido por Él, no es vergüenza.